Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. No sé de dónde nos están visitando. Sé que en Argentina todavía es más noche, en Colombia a lo mejor también. Aquí en México son las 7 de la tarde, en Sonora son las 6 de la tarde, que sé que varios sonorenses norteños se conectan a esta masterclass. Si me pueden escribir en el chat desde dónde nos visitan, mexicanos, colombianos, argentinas, ok, desde la Ciudad de México. Buenas noches, Badía. Ok, tenemos más gente de la Ciudad de México. Excelente. Mexicana desde Monterrey, desde Regiolandia. Qué gusto. Guatemala, tenemos a Luisa. Luisa, bienvenida. Qué gusto que estén por aquí en Veracruz. Miren qué bien. Guadalajara, Miclau, Ecuador, excelente. Honduras, qué gusto tenerlos y tenerlas a todas aquí. Esta masterclass está un poco más orientada a las cromosomas XX, a las mujeres. Entonces, todos los cromosomas XY también bienvenidos si quieren aprender, porque creo que les puede ayudar muchísimo a entender también a sus parejas, a sus mamás, a sus hijas, a sus primas. Entonces, esta también es una clase para todos y junto con todos. María, desde Kansas City, excelente, muy bien. Pues miren, quise organizar esta masterclass con el objetivo de dejar las cosas claras a cierto tipo de preguntas que nos llegan en el mundo del fitness. Muchos de ustedes ya me conocen, yo soy licenciada Claudia Zaragoza, soy fisióloga de ejercicio por la Universidad de Stanford, soy dietista registrada, tengo maestría en nutrición dietética con especialización clínica y deportiva. He participado en muchos triatlones y he representado a México a nivel mundial. El mundo del fitness, de la composición corporal, de la longevidad y el endurance es mi pasión. Llevo 14 años ejerciendo en esta área de mi vida. Tengo muchos pacientes, tengo una práctica que se llama Revoluciona tu Salud y un equipo de endurance y fitness metabólico que se llama Performers. Y pues básicamente me dedico a apoyar a las personas a mejorar y a optimizar su salud. Y sí, a ver, en el mundo del fitness, del endurance, de las etapas y fases hormonales, hay mucha duda. Y yo sé que la mayoría de las personas batallan mucho con la quema de grasa y la construcción muscular. Como van al gimnasio, hacen su ejercicio y a lo mejor no ven cambios. Y hoy quiero enseñarles cómo armar esa rutina de ejercicio orientada a objetivos de bajar grasa, construir músculo, longevidad, vitalidad y performance cognitivo. Entonces, vamos a ver un poquito cuáles son los temas del día de hoy que vamos a estar viendo. Primero vamos a ver las etapas y las fases hormonales, porque quien no sabe, todos, hombres y mujeres, pasamos por diferentes etapas hormonales que ahorita las voy a nombrar, pero específicamente las mujeres, dentro de la etapa reproductiva y de la etapa de la perimenopausia, pasan por 4 fases hormonales. No, mientras que los hombres tienen un ritmo circadiano de 24 horas, nosotros mujeres tenemos un ritmo circadiano de 28 a 35 días aproximadamente, depende de cuándo menstrues. Sí, entonces eso es como muy importante como tomar en cuenta porque eso define cómo hay que armar el ejercicio, porque en ciertas fases hormonales eres más propensa a construir músculo y en otras fases hormonales eres más propensa a comerte el músculo. Entonces es bien importante que estemos, que armemos también nuestro ejercicio de acuerdo a estas fases hormonales. Vamos a hablar justo de cómo puede uno armar su rutina para aumentar músculo y reducir la grasa, aprovechando justo las fases y las etapas hormonales, porque es muy diferente cómo debes de entrenar en tu etapa reproductiva versus tu etapa de perimenopausia versus tu etapa de postmenopausia. Vamos a hablar un poquito de los mitos del ejercicio y cómo entrenar en base a ciencia. Las respuestas ya están ahí. La Academia Científica, el diario de Frontiers of Physiology, donde estuve mucho tiempo de mi maestría estudiando, ya nos dice qué es lo que tenemos que hacer para mejorar la composición corporal. Pero lo que pasa es que luego existen tendencias en el mundo del fitness y el marketing en el mundo del fitness está en su pleno apogeo que nos perdemos de ahí.
Y también existe lo que yo le llamo el si no duele, no sirve, ¿no? Cuando estás haciendo ejercicio, que si no sientes que hiciste ejercicio, a lo mejor pues sientes que no te sirvió y nos enredamos muchísimo en eso también, ¿no? Entonces, vamos a desmitificar alguna de esas cositas. Vamos a hablar también de técnicas clave, como es el HIIT, realmente qué es HIIT, de qué consta el HIIT, el VO2 Max, cómo hacer ejercicios para subir tu oxigenación máxima, la zona 2 potencia y ejercicios de fuerza. Entonces, esto es algo que quiero dejar claro el día de hoy. Muestro esta imagen porque es lo que nos distingue. Hombre, mujer, cromosomas XX versus las cromosomas XY. ¿Qué tiene de diferencia esto? ¿Por qué el género es tan importante en cómo adaptamos y armamos nuestra rutina de ejercicio para el logro de estos objetivos de longevidad, de la quema de grasa y la construcción muscular? Principalmente se ha visto que un hombre, un esperma, de hecho, va muy, muy rápido y se puede llegar a cansar muy rápido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde el esperma uno tiene fibras musculares rápidos, ¿no? El esperma es rápido, es explosivo, mientras que los óvulos normalmente tienden a ser un poquito menos explosivos y con más resistencia. Ahora, una vez que el esperma fecunda el óvulo, ¿sí? Y que se desarrolla el embrión, si es cromosoma XX, si es mujer, o si es cromosoma XY, eso define cómo llegas al mundo y define tus fortalezas físicas. Básicamente define tu resistencia muscular, tu resistencia aeróbica, tu capacidad de explosividad. Entonces, por eso, desde los embriones, desde el embrión, nosotros, si eres mujer o si eres hombre, si eres cromosoma XX, y si eres cromosoma XY, ya llegas con diferentes habilidades en la vida con diferentes áreas de oportunidad. Entonces es bien importante la diferencia, el género, en cómo nos estamos ejercitando. Por eso quiero entrar en las etapas hormonales. Aquí vamos a hablar un poquito de hombres y mujeres. Primero, entramos a la adolescencia. ¿Qué está pasando? Empiezan las bombas de las hormonas, ¿sí? No sabemos qué sucede con nuestro cuerpo, nos empiezan a crecer las boobs, a lo mejor ya vamos a menstruar, a lo mejor hay acné, los hombres a lo mejor se les empieza la voz a poner un poquito como más grave y empiezan todos estos cambios. Entonces la adolescencia es un ¿qué está pasando? ¿Cómo uno entrena en la adolescencia? Ahorita lo vamos a ver. En la etapa reproductiva es, pues, ¿cuánto cambio? Normalmente en las mujeres existen muchos cambios porque una vez ya de menstruar, uno empieza y vive las fases hormonales. Las fases hormonales es la fase menstrual cuando menstruas, la fase folicular cuando terminas de menstruar y empieza a subir el estrógeno, la fase ovulatoria cuando vas a ovular y la fase lútea cuando sube la progesterona porque estás a punto de menstruar otra vez. Entonces, la mujer se puede decir que es diferente cada semana a través de esas fases hormonales, mientras que el hombre es más lineal. ¿Ok? Y no tiene tantos altibajos hormonales. Luego está, me gusta llamarle el paréntesis a la etapa del embarazo. Vamos a ver un poquito también cómo entrenar en embarazo. Lactancia es cuando uno cierra el paréntesis. Vamos a ver también cómo uno entrena en lactancia. Está la perimenopausia y la periandropausia, que la perimenopausia es conocida como si vas a volver a entrar a la adolescencia. Empieza a suceder un poquito lo que te sucedió en la adolescencia. De hecho, madres e hijas, que la madre está en la perimenopausia y la hija está en la adolescencia, tienen más en común de lo que uno puede llegar a pensar. ¿Ok? En la perimenopausia es bien importante que el tipo de entrenamiento cambie. Llega la menopausia. Lo que muchas personas no saben es que la menopausia es solo un día. Cuando duras 12 meses sin menstruar, es cuando ya llegaste ese día a la menopausia y el siguiente día ya estás en postmenopausia. ¿Sí? Entonces, a partir también de la posmenopausia, cuando hay ya nula actividad hormonal, uno tiene que empezar también a entrenar de manera diferente. Entonces, una frase
que yo digo mucho a mis pacientes y en la variedad de mis cursos es, no es que hagas ejercicio, es cómo lo haces mientras honras tus límites y trabajas para trascenderlos a través de tus fases y etapas hormonales para generar un gran impacto en tu salud, cuerpo y mente a través del tiempo. Entonces, a mí me encanta la idea de que todo mundo se mueva. Ya estamos ahí, ya nos estamos moviendo, ya empujamos a nivel global el hecho de la importancia de hacer ejercicio. Ya sabemos que tenemos que hacer ejercicio. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo distribuyes? ¿Cómo lo haces de manera inteligente? Si ya vas a ir a invertirle 1 hora al día, ¿cómo lo aprovechas para así lograr longevidad, para lograr performance cognitivo y sobre todo para mejorar la composición corporal, que es bajar la grasa y subir el músculo? ¿Quién aquí no quiere bajar su porcentaje de grasa y subir su musculatura? ¿Sí? Entonces, veamos los diferentes tipos de ejercicios que existen en esta vida. Está el ejercicio cardiovascular, que son dos tipos de ejercicios cardiovasculares. El aeróbico, zona 1, zona 2, que es un trote suave, una caminata, una bici tranquilita, un hike, algo que tenga tu frecuencia cardíaca un poquito arriba del reposo, pero que no se sienta mucho que estás haciendo ejercicio, pero que puedes platicar. Y está el ejercicio cardiovascular anaeróbico, que es a falta de oxígeno. Es cuando empujas a tu corazón a altas frecuencias cardíacas, zona 3, 4, 5, sobre todo zona 4 y zona 5. La 3 tiende a ser un poco la zona gris, donde no recibes los beneficios de la presencia del oxígeno de la zona 1 y de la zona 2, que es donde utilizas tus reservas de grasa como energía, y tampoco donde no empujas tu frecuencia a su máxima frecuencia cardíaca, donde ahí mejoras tu VO2 max, tu capacidad de oxigenación, que esta es una métrica, es un biomarcador de la longevidad. Entonces, a veces uno se pierde mucho en la zona 3 y luego no recibe estos otros beneficios. Por eso yo voy a ser bien claro ahorita eh, cuando estemos adaptando la rutina de ejercicio. Ahora, fuerza. Existen diferentes tipos de fuerza, no más hay una fuerza y cada una tiene diferentes objetivos. Está la resistencia muscular, que es de 8 a 10 repeticiones, de 3 a 4 series más o menos, que esto ayuda normalmente a la gente que hace endurance. Está la potencia muscular, que son aproximadamente entre 4 y 6 repeticiones, 3 a 4 series. Está hipertrofia, que puede ser entre 10 hasta 15 o 20 repeticiones, alguien que quiera más tono muscular. Y están los isométricos, la fuerza isométrica, donde estás guardando tensión, haz de cuenta, estás en una posición donde estás haciendo fuerza por mucho tiempo. Los cuatro hacen diferentes cosas para ti. No más que yo lo que veo que la gente se pierde mucho es en la hipertrofia y luego no hay potencia muscular o no hay como fuerza muscular y luego se pierden a la mejor del crecimiento muscular, ¿no? Una cosa es verte fuerte, otra cosa es estar fuerte. ¿Cuál es mejor? Una combinación de esta variedad, que ahorita lo vamos a ver. Luego está 3, la movilidad y la flexibilidad, y 4, la estabilidad y el balance, que luego nos perdemos en eso si no los trabajamos, que ahorita vamos a ver un poquito más a detalle de esto. Empecemos con la adolescencia. ¿Cómo es que un niño, una niña tiene que empezar como a hacer ejercicio? ¿Qué es lo que tiene que suceder? ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo principal es desarrollar habilidades de sobrevivencia como aprender a brincar, aterrizar, aventar, generar velocidad. Sobre todo si lo hacen en la naturaleza también. Se recomienda que los niños tengan una variedad, que practiquen una variedad de deportes y que hagan una variedad de movimientos, desde manualidades y baile. Y su aprendizaje continuo a través de diferentes estímulos en el movimiento corporal es donde se crean caminos neurales. Entonces es bien importante que el ejercicio también ayude al crecimiento de neuronas en la cabeza, a trazar nuevos caminos. Entonces, un niño o una niña en etapa de adolescencia es bien importante que se le enseñe dinamismo en diferentes tipos de movimientos. A mí me preguntan, oye, ¿qué ejercicio debe de hacer mi hijo que tiene entre 10 y 13 años de edad o entre 8 y 13 años de edad? Y todo lo que sea con el propio cuerpo, casi creo que andar como chango en el pasamanos, brincar, correr rápido, ejercer como potencia, movilidad, que se sienten en una sentadilla profunda, es lo que se recomienda. Justo una paciente mía hoy me dijo, oye, mi hijo tiene 10 años,
¿Qué opinas? Ya está cargando como 5 kilos en cada mano. ¿Es mucho, no es mucho? Y se recomienda que, no se que un niño no llegue a cargar arriba del 20% de su peso. Entonces, entre 5 y 7 kilogramos máximo de alguien de un niño que pesa aproximadamente 35 kilos es lo ideal. Pero lo que se necesita es que tu hija, tu niño, empiece a desarrollar interocepción y propiocepción corporal. ¿Qué significa esto? Son términos de la neurociencia y la neurofisiología, que significa que se ubique en el espacio, que ubique su cuerpo en el espacio, que sepa frenar, que sepa estirarse, que sepa moverse, que ubique qué tanto está estirando la pierna, qué tanto está buscando balance. Entonces, el dinamismo funciona muchísimo en la adolescencia para niños. Ahora, ya después de la adolescencia, una mujer entra a su etapa reproductiva, el hombre también, pero de nuevo, el hombre trabaja hormonalmente es más lineal, ¿ok? Mientras que la mujer va cambiando a través del mes, porque tenemos un ritmo circadiano entre 28 y 35 días o depende de cuándo menstrues. Em, lo ideal es ejercitarte a través de un entrenamiento híbrido a favor del biorritmo femenino. Entonces aquí están viendo cómo están las fases hormonales, teniendo los primeros 5 o 7 días la fase de menstruación, luego teniendo la fase folicular, luego la ovulación y luego la fase lútea. Si ven aquí, lo que viene siendo el colorcito rosita es el estrógeno y el estrógeno empieza a subir en la fase o hasta llega a su tope en la fase ovulatoria. Ahí es donde estamos en nuestro peak performance, en donde podemos aguantar más vara, en donde podemos exigirle al cuerpo. Y luego en la segunda fase, que es la fase lútea, que ven ese piquito verde, es la progesterona. La progesterona a veces causa mucha inflamación, causa cansancio, causa un poquito más ansiedad y nerviosismo y sube tu frecuencia cardíaca. Entonces también necesitas ahí ejercicios más de regulación, no necesariamente empujar tanto al cuerpo. Ahorita vamos a ver esos matices de grises y qué significa. Empecemos un poquito más a detalle a través de las fases. Primero, la fase menstrual. Los primeros 2, 3 días hay posiblemente inflamación, cansancio, ganas de estar como cómoda o guardada debido a la menstruación y al pulso bajo de la progesterona y el estrógeno. Haz de cuenta, la progesterona iba en su pleno apogeo y también el estrógeno aquí va abajo en tu fase lútea y de repente ¡puf! Un bajón. Ese bajón el cuerpo lo resiente mucho, que es cuando uno se siente normalmente incómodo. Entonces, en la fase menstrual se recomienda flexibilidad, movilidad, estabilidad y balance, ejercicios de rehabilitación y prehabilitación, más ejercicios de técnica de fuerza, descansos, zona 1, zona 2. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Ya cuando al cuarto, el tercer día, si ya empiezas con un poquito de más energía, o hay mujeres, porque luego somos muy individuales en cómo pasamos estas fases y generalizar puede a lo mejor no ayudar siempre, pero hay mujeres que el segundo día ya te regresa su energía. Entonces, si ya regresa también tu energía, también puedes empezar como a involucrar ya a cargar pesado otra vez, hacer tus hits, etcétera. Llegamos a la fase folicular. El estrógeno va para arriba en la fase folicular. El estrógeno cuando va de subida, el cuerpo tiene la capacidad de construir más músculo, tiene la capacidad de moverse más rápido, tiene mejor habilidades de coordinación. El cerebro, justo el cerebro es el momento donde también hay más inteligencia emocional, donde hay una remodelación de los huesos en la masa ósea y donde existe una mejor regulación de la glucosa y el uso de grasa como energía. Aquí es la fase donde hay que hacer tus hits, donde hay que hacer tus sits. Ahorita voy a diferenciar esos tipos de ejercicio, donde le puedes exigir todavía un poquito más al cuerpo de lo normal. Y también es esa fase donde a lo mejor tienes más energía, donde a lo mejor quien quita en la mañana haces tu fuerza y luego en la tardecita quieres hacer una yoga o un cardio tranquilo, ¿no? Esa es la fase donde te permite eso porque hay muy buena recuperación muscular, ¿sí? Ahora, cuando estamos en nuestra mejor versión, es justo en la fase ovulatoria, donde está tu peak performance. Todavía tienes mucha energía, tienes resiliencia al estrés, es decir, estás aguantando vara. Hay mejor endurance, es cuando alguien puede también competir o como retarse y probarse. Puedes hacer doble disciplina.
De si antes, así a lo mejor en la fase lútea nomás se te presta hacer 1 hora de ejercicio, a lo mejor en la fase ovulatoria, quien quita puede llegar a ser 2 horas, ¿no? Hay alta recuperación y hay seguridad en uno mismo para lograr retos, ¿ok? Porque uno tiene más influencia, una mujer tiene más influencia en la fase ovulatoria. Entonces, esos hay 3, 4 días donde uno puede aprovechar. Incluso la mujer todavía tiene más ganas de socializar, convencer e influenciar en esta fase. Entonces, ojo, échenle carrilla a esa fase. Luego entramos a la fase lútea, que es cuando sube la progesterona, domina la progesterona en la fase lútea. ¿Qué pasa con el músculo en la fase lútea? Es catabólico, tú empiezas a comer tu músculo porque el cuerpo piensa que está embarazado, ¿ok? Puede ser que esté embarazado. Entonces, el cuerpo no está en construcción, solo está en concentración de construir un embrión. Entonces, no va a estar haciendo otro trabajo por ti, como la construcción muscular. Hay un poco de tensión ligamental, igual también podemos estar un poquito más laxas en cuanto a nuestros tendones, ¿no? Entonces aguas ahí con lesiones. El cerebro, cuando la progesterona está en su apogeo, el cerebro también, la progesterona es neurocalmante, a veces la progesterona tiene como una mala reputación, pero realmente la progesterona nos ayuda a que no suframos ansiedad durante la fase lútea. Por eso en la perimenopausia, cuando hay declive de progesterona, se empieza a sentir miedo y ansiedad, y eso es lo primero que se empieza a suceder. Por eso también la progesterona nos ayuda a aprender. Entonces, esta es la fase donde le llamo la fase cerebral, donde si te metes a un curso durante esta fase o quieres como mejorar la técnica de algo o aprender algo nuevo con tu cuerpo, es una gran fase. Incluso la progesterona es neuroprotectora, ¿no? Por eso ayuda a evitar Alzheimer y enfermedades neurocrónicas y también aumenta tolerancia al dolor. Hay muchas mujeres que me dicen, ay, no, voy a competir en mi fase lútea, no, qué horror, voy a estar como más inflamada y que no sé qué. Y yo, ojo, puede llegar a ser bueno porque hay mucha tolerancia al dolor, entonces puede ser, también te puede ayudar, ¿no? Hay ventajas y desventajas para las fases hormonales también. Y en cuanto a la masa ósea, se incrementa la densidad ósea. Mientras que en la fase folicular se remodelan los huesos, en la fase lútea se incrementa la densidad de los huesos. ¿Ok? Entonces, por eso también se necesita la progesterona alrededor. Por eso está hablando tanto de las hormonas bioidénticas, que yo sí estoy a favor de ellas. Normalmente yo sí las doy en mi práctica, siempre y cuando sean necesarias, porque pueden evitar el riesgo de fracturas de estrés en posmenopausia. Y bueno, metabólicamente hablando, en la fase lútea aumenta tu temperatura corporal, te sientes como más caliente y eso hace que tu pulso en reposo suba. Entonces luego sea más difícil aguantar zonas de frecuencia cardíaca bajas o dices, oye, ¿por qué? ¿Por qué se me sube tan rápido mi pulso? Entonces nomás es cuestión de tomarlo en cuenta que eso va a pasar, no es para dudar y decir, oye, ya no voy bien. Más bien uno se piensa en su fase on o en su fase off. Fase on es menstrual, folicular y ovulatoria. Fase off es fase lútea. Así yo les llamo fase on y fase off para más fácil ubicarlas en vez de decir siempre como tanto la nomenclatura o el término más técnico, ¿no? Entonces, fase on estás prendida, fase off estás a lo mejor un poquito apagada, nomás hay que escoger un poquito más las batallas. ¿Cómo enfoco mi ejercicio en estas fases? Movilidad y flexibilidad, no buscar PRs. PRs es como un tiempo muy bueno. Hay gente que sí lo logra, ¿no? Pero a lo mejor es escoger un poquito. Puede ser que la fase lútea te frene un poquito, pero bueno, la vez pasada en marzo en el medio maratón de Nueva York, una de mis pacientes en fase lútea iba bien preocupada y hizo su mejor tiempo, ¿verdad? Entonces, tampoco no nos podemos comprar eso, pero pues hay gente que siente un poquito más la fase lútea que otra. Seguir haciendo ejercicio de fuerza, sí, hay que seguir cargando en la fase lútea, solo que a lo mejor no necesariamente tan pesado y te puedes enfocar un poquito más en la técnica, porque el siguiente día a lo mejor y te tardas en recuperar un poquito más. Existe lo que se llama DOMS, Delay Onset Muscle Soreness, y en la fase lútea se siente más. Entonces, si tú vas con todo en una fase lútea a cargar pesado y esperar que el siguiente día te vas a levantar muy fresca, puede ser que no. Más hikes, menos intensidad, zona uno, zona 2 y meter un poquito más días de descanso. No es que debes de dejar de hacer ejercicio. En redes sociales se me hace que están exagerando el tema de las fases hormonales, pero pues ya saben que todo el mundo tiende a
exagerada en redes sociales. No es que dejes de hacer, es solo que seas un poquito más juiciosa, como dirían en Colombia, de saber cuándo sí descansar y cuándo no. O sea, sí escuchar el cuerpo. Ahora, es lo que les decía. Aquí les voy a enseñar así cómo a maniobrarlo. Fase on es de o menstruar a ovular, ¿no? Entonces siempre ya hablo con mis atletas. ¿Estás en fase on o estás en fase off? Una manera como para ubicar dónde están paradas, ¿no? Y fase off es de ovular hasta menstruar. Y si ven aquí les pongo un poquito más o menos como los ejercicios y cómo uno periodiza su entrenamiento a través de sus fases. Yo, por ejemplo, jamás hiciera pista cuando estoy en mi fase off. Pista, ¿qué quiere decir? Que haces velocidades rápidas. A lo mejor unos que otros sprints que son un poquito más cortitos, pero nada que dures arriba de 3 minutos, 4 minutos en unas zonas más altas. Hay que tener mucho cuidado. Para eso tenemos fases. Aquí les voy a bajar un poquito cómo bajar su entrenamiento, cómo se puede ver, cómo lo pueden estructurar de mejor manera. Yo sé que hay muchas clases hoy en día en donde te meten cardio y fuerza a la vez. A mi punto de vista, no es lo más recomendable para la composición corporal y para la recuperación. Entonces vamos a pasar, por ejemplo, cómo se puede armar, ¿no? En una etapa reproductiva, si estás en fase on y si tu objetivo es bajar porcentaje de grasa y subir músculo, lunes empiezas con un poco de movilidad. Luego, cargar pesado doble tronco. Es ideal doble tronco para la mujer porque es metabólicamente más eficiente para volverte sensible a la insulina y no y ayudarte con temas de resistencia a la insulina. Y una mujer puede caer más en la resistencia a la insulina. Y el trabajo de hipertrofia, que es aproximadamente de 10 a 12 repeticiones, 3 a 4 series del 50 al 60% del peso. Y después estiramiento. Luego llegas martes, hay movilidad, un poco de corrida con zona 2 y luego SIT. ¿Qué es SIT? SIT significa Sprint Interval Intensity Training, en donde vas a ejercer un súper esfuerzo entre 10 y 30 segundos y luego vas a descansar entre 12 segundos y 1 minuto aproximadamente. ¿Ok? Si tu sprint es más largo, descansas más. Si tu sprint es más corto, descansas menos. Esto se ha visto en diferentes tipos de estudio que ayuda mucho a la composición corporal, es decir, a bajar grasa y a subir músculo. Y no tiene que ser mucho, pueden ser nomás de 6 a 7 repeticiones de estos sprints. Empiezas en tu zona uno, zona 2 y terminas con estos sprints al final. De hecho, los sprints no deben de ser tan fatigantes, ¿no? Se llaman neuromusculares también, en donde no, a lo mejor en ese corto periodo de tiempo no te sube tanto la frecuencia cardíaca, está bien, es más bien una respuesta neuromuscular, ¿ok? Y estiras al final. Yo sé que a mucha gente le da flojera la movilidad antes y el estiramiento, pero es ideal y necesario para prevenir lesiones. El siguiente día haces un poco de hit de fuerza y potencia muscular, en donde la potencia muscular es de 1 minuto, en donde el HIIT se define como entre 1 minuto y 4 minutos de esfuerzo, entre el 70 y 80% de esfuerzo y descanso entre 1 a 2 minutos. HIIT fuerza significa utilizas a lo mejor unas mancuernas, una bola rusa, posiblemente unas ligas, pero yo siempre recomiendo que sí empezar a cargar pesado, enseñarle al cuerpo a cargar pesado. Si nunca has cargado pesado, empieza con ligas y tu propio cuerpo y ya te lo vas desarrollando. Pero hacer HIIT con peso es excelente para la composición corporal y evitar resistencias a la insulina y sobre todo este tipo de fuerza es normalmente multicompuesta. ¿Qué significa que es multicompuesta? A lo mejor agarras una mancuerna y te la pones aquí, haces un press y luego una sentadilla. Utilizas mucho los glúteos y el centro para hacer esos ejercicios, por lo que utilizas una multimúsculos que te ayudan también a tu estabilidad y al balance. Entonces, como que matas varios pájaros de un tiro. Yo no estoy tan a favor de que te pongan, haz 10 burpees, haz todos los burpees que puedas en 1 minuto, haz todas las sentadillas que puedas en 1 minuto con tu propio cuerpo. Creo que es mucha carga articular, creo que se empieza a perder la técnica, no hay mucho enfoque realmente en contracción muscular porque no estás cargando tan pesado. Entonces, si estás en ese mundo, pásate al mundo y empieza a agarrar un poquito más las pesas y mínimo hacer hit a través de esto que te estoy diciendo, de estos tipos de minutos con estos descansos, es bien importante. El jueves corre zona 2,
el viernes vuelves a cargar pesado, doble tronco, hipertrofia, y ya ven que aquí hay un poco de todo en la etapa reproductiva. El sábado descansas o haces un tipo de deep stretching o movilidad o foundation training. Les recuerdo que en la aplicación de Revolución a tu Salud Streaming tenemos todo este tipo de ejercicios así bajados. Por si la quieren bajar, adelante, cuesta 299 pesos mensuales y ahí tienen todo muy, muy bien bajado en cuestión de cuánto ser sit, cuánto ser hit y todo ese tipo de detalles. Y pues ya el domingo te haces una zona 2 con movilidad y estiramiento al final. Vámonos a alguien que está en su etapa reproductiva, en fase off, y el objetivo quiere bajar grasa o subir músculo. O sea, la única diferencia a lo que les enseñé en fase on de alguien de etapa reproductiva a alguien en fase off, en etapa reproductiva, es que bajes la intensidad, bajes el peso de lo que estás cargando un poco, posiblemente evitar los sprints y a lo mejor aumentar un día de descanso, ¿ok? Si haces ejercicio. Entonces más bien tienes que ser juiciosa de esa manera. Eh, Vámonos a la etapa, dentro de la etapa reproductiva, pues está, te embarazas, qué sucede en el embarazo, cuál es el ejercicio que uno debe de llevar en el embarazo. Fuerza es crucial, movilidad y trabajo de fortalecimiento de músculos estabilizadores, sobre todo dentro del piso pélvico, desde tus flexores de caderas, ilíacos, psoas, glúteos, quads, lumbares y muy importante la zona 2. Se ha visto que este tipo de ejercicios también ayudan al desarrollo nervioso y cerebral y ayudan al metabolismo del bebé y a evitar diabetes gestacional y diabetes tipo 1 en los bebés y diabetes tipo 2 en su vida. Aquí más o menos un ejercicio, si estás en el embarazo, segundo trimestre, con tu enfoque de salud en el bebé, y no quieres subir de peso y tienes un fitness intermedio. Entonces, lunes cargamos hipertrofiadamente 10 a 12 repeticiones con peso moderado, siempre movilidad y estiramiento antes. El martes hay elíptica o bici, no recomiendo correr, o al menos que ya eres corredor y no te molesta eso, adelante puedes correr, pero zona 2, no pasarse de 150 pulsaciones de frecuencia cardíaca. El miércoles repetimos lo del lunes, jueves repetimos un poquito lo del martes, viernes hacemos ejercicio de piso pélvico en específico. Foundation Training es un gran ejercicio para el piso pélvico y la cadena posterior muscular, ahí tenemos muchos en la app. El sábado descansamos y el domingo también puede ser un hike y movilidad. ¿Ok? Doble tronco significa tren superior y tren inferior. Se trabajan los dos al mismo tiempo. Normalmente está también la teoría de ir aislando troncos. No la recomiendo para temas metabólicos. Es mucho mejor el doble tronco. Luego entramos a la etapa de la perimenopausia. Que a ver, escríbeme, ¿quién está en la perimenopausia? Básicamente 38 años hasta los 54 años y si sigues menstruando. Dígame, yo estoy en la etapa de perimenopausia, ok, ya vi varias que levantaron las manos, yo sé que varias están en esta etapa porque se identifican también conmigo, habemos varias por aquí. Entonces, aquí es bien importante porque aquí empieza a cambiar lo que vamos a hacer de ejercicio. Se debe de subir la fuerza y se debe bajar el cardio, ¿ok? Se sube la potencia y la movilidad. El tema que en la perimenopausia hay muchas fluctuaciones hormonales de progesterona y estradiol y estos ya van para abajo, ¿ok? Entonces necesitamos más masa muscular, necesitamos potenciar nuestra salud ósea y necesitamos también esta potencia, porque también uno de los problemas hoy en día es que se va reduciendo nuestra capacidad de emitir una potencia. ¿Qué significa emitir una potencia? Es si yo estoy caminando de la nada, corro rapidísimo. O, por ejemplo, agarro una mancuerna y la subo aquí a mi rack y la empujo para arriba. Esta capacidad de tener potencia la vemos como perdiendo a través de la edad, ¿no? Entonces, se recomienda más el 41% de tu semana hacer fuerza, el resto hacer ejercicio cardiovascular, metiendo un poco de HIIT y de SIT. Y dentro de la fuerza, que serían 3 a 4 veces por semana, hacer ejercicios multicompuestos, hacer ejercicios balísticos. Los ejercicios balísticos son los que te empujan a potencia. Llegar a lograr cargar el 75% de tu peso. Eso es súper, súper importante
construir hacia eso. Si estás ahí, estás del otro lado y te acabas de comprar un seguro de vida para tu transición hacia la posmenopausia. Si sigues cargando esas pesitas de 3 kilogramos, 5 kilogramos, haciendo 80,000 repeticiones, es solo carga articular, no hay contracción muscular, no hay potencia y nunca eventualmente vas a lograr eso de cargar el 75% de tu peso. Porque es bien importante aumentar la fuerza del agarre. El agarre es aquí, en la muñeca, es este musculito que se ve rayado, que es bien, bien importante para tu salud y tu longevidad. Entonces es enfocarnos menos reps, más pesos. Ya no hipertrofiar tanto, ya no estar entre las 2 y las 15 repeticiones, ya estar entre las 4 y 6 repeticiones como la mayoría del tiempo. Y agregaríamos lo que viene siendo pliométricos, que son brinquitos de bajo impacto como calentamiento previo, que se ha visto en diferentes estudios que ayuda a la densificación de la masa ósea. Entonces, ¿cuántas veces no has escuchado que tu abuela, tu mamá, tu tía se cayeron y se quebraron la cadera? O sea, yo lo escucho seguidísimo, ¿no? Entonces, una de esas situaciones merma tu calidad de vida por muchísimo. Y pues bueno, descansar también de acuerdo a tu biorritmo, porque una mujer en etapa de perimenopausia sigue pasando por sus fases hormonales. Entonces también como que llevártela leve si estás en la fase de lútea. ¿Sí? Entonces aquí se puede ver cómo podemos acomodar nuestro ejercicio para subir masa muscular y bajar grasa. Y esto es para una persona que, por ejemplo, a lo mejor tiene mucha condición, ¿no? Que está en su fase on, que empieza con movilidad, luego carga pesado, doble tronco de nuevo, tren superior, tren inferior. No me los aíslen, no me los dividen, tienen que ser de todo un poco y así es como se puede organizar mejor. El siguiente día hacemos pliométricos, que son brinquitos de bajo impacto para la salud ósea. Luego hay un ejercicio zona 2 con un poco de sit para la composición muscular. Luego viene la fuerza HIIT para evitar la resistencia a la insulina. El siguiente día vuelves a cargar pesado, el siguiente día lo mismo que el martes, el viernes viene la movilidad y vuelves a cargar pesado, el sábado descansas, movilidad y el domingo algo más en zona 1, zona 2. Entonces ven cómo van cambiando las cosas y lo importante que es ir empezando a hacer este cardio. Yo a mis atletas mujeres en etapa reproductiva, a lo mejor les meto más cardio y empujo más en el endurance, pero ya cambiando perimenopausia, les cambio un poquito la jugada y de todos modos pueden llegar a hacer sus actividades, ¿no? De ejercicio. Todo esto lo vamos a bajar y lo van a experimentar mucho en el curso Hackea tus hormonas, que ahorita les tengo una sorpresa al final. Pero todo esto como que lo metemos y las llevo a la práctica y vemos biomarcadores y otras cosas justo en el curso Hackea tus hormonas que empieza el 30 de abril para que se inscriban. Entonces ahorita espérense a la sorpresa al final. Y bueno, pasámonos a la etapa de postmenopausia tempranera, porque hay posmenopausia tempranera, cuando ya estás en posmenopausia, los primeros 10 años, 15 años, y luego hay posmenopausia tardía, que ahí también empiezan a cambiar las cosas. En posmenopausia tempranera todavía subimos más la fuerza y subimos más la movilidad y un poco más la potencia, bajamos el cardio. ¿Ok? Ahí les comparto justo el estudio científico sobre los efectos en el cuerpo de hacer SIT, Sprint Interval Training, ¿no? Y está súper comprobado. Este estudio está muy bueno porque después de mujeres de 8 semanas en posmenopausia, de meter una vez nomás a la semana este ejercicio de SIT, bajaron o sea, mejoró la composición corporal. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la posmenopausia tempranera? Aumentar masa muscular, es tu patrimonio, lo que te va a cuidar, optimizar la potencia muscular y optimizar la potencia cardiovascular. A lo mejor menos zona 2, menos zona 1, más potencia, más fuerza, tanto potencia cardiovascular como potencia muscular. Entonces, 4 o 5 veces pesas, menos repeticiones para poder cargar pesado, potencia muscular con ejercicios balísticos. En la aplicación de RTS tenemos muchos ejercicios balísticos y moverte, esto es clave, moverte en diferentes planos con peso. ¿Qué significa eso? Moverte en rotación, moverte hacia enfrente, moverte hacia el lado, moverte hacia atrás, ¿no? Porque a veces los ejercicios solo nos movemos hacia enfrente o hacia atrás y en vez de movernos hacia inclinados, hacia lados en otros planos también. Entonces tenemos que tener también esa capacidad de rotación con peso. Reducir zona 1 y zona 2, agregar más hits y hits, hacer pliométricos, aumentar ejercicios de movilidad, estabilidad y rehab. Vamos a ver aquí cómo se puede ver una semana en una mujer en posmenopausia que a lo mejor no tiene condición, pero quiere mejorar sus composiciones corporales y prevenir enfermedades. Entonces pon tú que a lo mejor vamos empezando. Empieza con movilidad y luego con cargar
fuerza, pero yo mandaría a una mujer que nunca ha cargado, porque yo sé que hay muchas mujeres que nunca han hecho ejercicio de fuerza y ya están en su posmenopausia. Primero con aparatología, porque a lo mejor un aparato las asiste bien a evitar lesiones y entenderse, y luego ya después que se entiendan las pasaría como a peso libre. Pero luego para eso es la aparatología, a veces, para que el cuerpo entienda un poquito más cómo debe de estar utilizando sus músculos y estar asistido. El día siguiente una caminata y luego hacemos caminatas rápidas de 10 a 30 segundos, luego le bajamos. Caminata rápida de 10 a 30 segundos. Si alguien no hace ejercicio, pues no le vamos a poner a que se eche la mocha, ¿verdad? A lo mejor el sit, la potencia, la velocidad, pues la vamos a hacer más a su escala. El siguiente día volvemos a cargar pesado, luego el jueves ya le empezamos a enseñar un poco de fuerza con peso libre y a lo mejor o con su propio cuerpo, ¿no? Para que sea más multicompuesta. Viernes clase de movilidad, sábado descansamos y el domingo hacemos a lo mejor una zona uno, zona 2. Pero ya vieron cómo cambió, ¿no? Ahora, si vámonos a un ejemplo de una mujer en posmenopausia con muchísima condición, ¿no? Que quiere subir masa muscular y cuidar su masa ósea. Aquí ya cargamos pesado, doble tronco, pocas repeticiones, peso, puede ser peso libre o aparatología, pero pocas repeticiones. Martes, ejercicio cardiovascular con sit, ya sea una bici, un nado, un remo, una corrida, lo que sea que te guste. Miércoles, cargar pesado, otra vez doble tronco. El jueves otra vez fuerza hit para la potencia muscular. El viernes volvemos a cargar pesado. Y si ven, estamos haciendo pliométricos antes, brinquitos. Hay personas que tienen problemas de rodilla, las que tienen problemas de rodilla hay otras maneras de hacer pliométricos con los brazos también, que puede ayudar mucho a la masa ósea. Estás en la pared y te empujas y luego te vuelves a empujar. Entonces no siempre son brincos porque yo sé que mucha gente le tiene miedo a los brincos. Sábado clase de movilidad, domingo movilidad, un hike zona uno, zona 2, ¿no? Entonces, para que vean un poquito. Ahora, vámonos a la posmenopausia tardía, 65 años ya en adelante. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se trabaja? Igual, fuerza, igual cardio, nomás que se sube todavía un poquito más la movilidad, ¿no? Porque uno va perdiendo la lubricación articular y el balance. Entonces, ejercicios de fuerza y movilidad y balance, que ahorita les voy a enseñar cómo, son cruciales. ¿Ok? Entonces seguimos reduciendo un poquito la zona 2 y la zona uno y metemos más ejercicios de movilidad, estabilidad y balance. Entonces aquí se puede ver para sus mamás de 65 años en adelante, primero movilidad y luego cargar pesado, doble tronco. Si no está acostumbrado a cargar peso libre, hay que utilizar aparatología y después estiramiento. El martes, ejercicios de prehab o rehab. Por ejemplo, muchas mujeres tienen problemas de rodillas, problemas de hombro, problemas en articulaciones por el desgaste del cartílago. Entonces hay ciertos ejercicios específicos que pueden ayudar a ello de calentamiento. En la app tenemos varios. Tenemos una sección que se llama rodillas de acero, donde a mi mamá la verdad se la puse y pues, logramos evitar, después de 3 meses de hacer estos ejercicios, que la operaran de la rodilla. Entonces fue con el orto y le dijo, ¿qué estás haciendo? No, pues estos ejercicios. Ah, pues adelante. Entonces sí hay manera a veces de salir de ese tipo de operaciones. Miércoles volvemos a cargar pesado, doble tronco. Jueves hacemos los prehabs, fuerza multicompuesta con HIIT. El viernes clase de movilidad, estiramiento profundo, foundation training. El sábado descanso activo y el domingo ejercicios cardiovasculares, ¿no? Hay mujeres que están bien acostumbradas a hacer endurance o ejercicios o más ejercicio cardiovascular. Está bien, siempre y cuando sí mínimo se estén metiendo un poco de 3 veces fuerza a la semana y bajarle un poquito al cardio. Pero yo sé que luego se vuelve adictivo el tema del endurance. Em, Eso es un poquito el preámbulo de cómo uno puede como hacer aclimatar sus rutinas. O sea, ustedes pueden volver a ver esta masterclass, tomarle un screenshot a todo esto y empezar a aclimatar y acomodar de manera muchísimo más inteligente, ¿ok? Sus rutinas de ejercicio. Entonces, échenle un ojo a eso y empiecen a cambiar un poquito más sus entrenamientos de acuerdo a su etapa hormonal y de acuerdo a sus fases hormonales, ¿no? Y ayudarle a las personas. Ahora, lo que tienen abajo es normalmente las horas de ejercicio a la semana y qué significa hipertrofiar, qué significa fuerza multicompuesta, qué significa sit, qué significa HIIT, porque yo sé que a veces en ciertas clases pues se pasan del tiempo y te empujan a que
te duela y a que no descanses y todo el mundo se siente bien orgulloso porque lo lograste, pero eso puede llegar a ser muchísimo más fatigante para la mujer y realmente no efectivo. Entonces, por eso hay cierto tipo de reglas en cuanto a duración de repeticiones y a descanso. Entonces, es muy importante como ver ese tema, ¿sí? Y bueno, a ver, el curso Hackea tus hormonas abre su tercera generación y hoy que están aquí, ustedes, todas las que vinieron aquí, tienen la oportunidad de tener un 15% con el código de Masterclass 15. ¿Ok? Del curso. Este curso dura 3 meses y involucramos ejercicios en Zoom, ejercicios en vivo, biomarcadores, revisión de exámenes, mastereo mental, regulación del sistema nervioso, performance cognitivo, cómo armar tu acordeón de suplementación y vitaminas, que eso es súper, súper poderoso, cómo aclimatar tu ventana de nutrición, qué comer antes durante del ejercicio, cómo llegarle a la proteína, cómo bajar tu rutina de alimentación. Realmente es un curso excesivamente integral que yo sé que aquí tengo a varias, si se encuentra por aquí Ale Morelos o Pau o Paulina Cervera que quieran platicar un poquito de cómo les fue en el curso, que las invité para que les platicaran un poquito más. Y es un curso evaluado aproximadamente como en 30,000 pesos y hoy estamos dando un 15% de descuento. Cuesta 15,300 pesos, pero con el 15% de descuento te lo puedes llevar como en 13,000. Si le dan una foto aquí al código, los manda al checkout y este código es solo para las personas que estuvieron aquí en esta masterclass, que han visto esta masterclass y tienen hasta el 18 de abril. Entonces, échenle ojo porque sé que van a aprender mucho. Si les gustó mucho este tema, se los voy a ir bajando y como desenvolviendo más en el camino de este curso. Eh, y aquí hay un código QR también que los lleva al business WhatsApp de Revolución a tu Salud, porque a partir de la siguiente semana vamos a tener planes de pagos diferidos para este curso. Ah, aquí está Pau, de hecho. Gracias, Pau. Menciona que a mí me ayudó mucho a entender cómo estructurar mi entrenamiento conforme a mis fases, planeo objetivos deportivos y por fin sentirme a gusto con mi cuerpo. Es que justo el tema de como la composición corporal, como uno no se siente, yo sé que todas tenemos dismorfia. De alguna otra manera no estamos tan contentas con nuestra composición corporal, pero cuando empiezas a saber a cómo manejarte, a sentirte fuerte, a que mezcles bien, te empieza también a subir la autoestima y empiezas a ver cambios que también la dismorfia corporal le vamos bajando muchísimo el volumen. Pero bueno, si quieren también platicar en directo con mi equipo para planes de pagos diferidos y lo que necesiten y tengan dudas, dale una foto aquí a este QR y les va a ayudar muchísimo a que también si necesitan un plan de pagos, pues lo logren. Y y pues cierro hoy con esta frase que me gusta mucho y ahorita atiendo preguntas y les voy a ir contestando las preguntas, pero la frase menciona, You are going to be moving all of your life. Might as well do it well de Judith Starrett, que ella es como la reina de la movilidad y la que creó el tema de la movilidad. Pero a ver, abro preguntas que si tienen cómo consigo el masterclass grabado, se los vamos a mandar mañana sin problema. En mi newsletter, si están adentro, ahí se los mandamos y también lo vamos a subir a mi canal de YouTube, entonces sin problema. Ay, gracias, Ale. Ale menciona que el curso Hackea tus hormonas le cambió la vida, me ayudó a comprender cómo nutrirme, ejercitarme y pensar en claridad, en sintonía con mis hormonas. Me siento plena. Muchas gracias por eso, mi querida Ale. Aquí les están compartiendo cosas. A ver, hola, ¿qué tipo de exámenes tendríamos que hacernos? Se evaluarán. Sí, es un curso personalizado. Evaluamos individualmente tus biomarcadores. Pedimos ferritina, pedimos DHA, pedimos un panel hormonal, progesterona, estradiol, te ayudamos a saber que te ubiques en qué etapa hormonal estás. Si la fase lútea te está pegando mucho, pedimos ferritina, pedimos magnesio, pedimos cortisol, pedimos vitamina D, pedimos resistencia a la insulina. Entonces, pedimos los biomarcadores principales para ayudarte a optimización hormonal para la quema de grasa y la construcción muscular. Mucha gente no sabe que si tú tienes una baja DHA, una baja testosterona, una resistencia a la insulina, jamás
vas a bajar la grasa y construir músculo. Entonces, primero tenemos que atacar eso de raíz, que es una de las cosas principales que vemos en el curso, para que tú puedas realmente lograr esos objetivos. Por eso muchas mujeres se frustran, porque la mayoría, el 80%, tiene baja DHA, tiene baja testosterona y tiene resistencia a la insulina. ¿Ok? Entonces nunca se van a mover de lugar si no trabajamos eso de raíz y si se evalúan individualmente. A ver, otras preguntas, adelante. Pueden buscarnos aquí el Business WhatsApp para tener consultas individuales. Y más dudas, no sé si tienen más dudas. Aquí, no, 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 voy a ir para arriba, que creo que había un poco de dudas acá arriba. O bueno, no. Pero bueno, sí, equipo, si no tienen más dudas, eh, por favor hagan uso de este descuento que es solo para que que estuvieron aquí porque ya me entendieron un poquito lo que va a pasar. Entonces ahora quiero que lo bajen en la práctica, quiero vivirlo con ustedes y que lo disfruten. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Les mandamos la masterclass. Si tienen dudas, por favor, búsquenos en nuestro business WhatsApp y espero que esto haya sido de mucho uso para ustedes y así puedan ser muchísimo más inteligentes al momento de armar su ejercicio. ¿Ok? ¿Dónde puedo inscribirme? Te vamos a pasar aquí el link. Te puedes inscribir aquí, dale clic al código QR y te manda directamente a la liga para hacer el pago y aprovechar de este descuento por estar aquí en la masterclass. En realidad te aprovechen mucho este curso de Hackea tus hormonas. Igual también en el código QR aquí puedes preguntarnos en directo. Pero les mando abrazos a todas y a todas que estuvieron aquí. Muchas gracias, buen día. Y si quieren compartir esta masterclass, mañana sale en tu dosis y la ponemos pronto en mi canal de YouTube. Y pues muchísimas gracias. Y sí, no es para todos los niveles. Ustedes métanse porque es para todos los niveles el curso. Les mando abrazos, que tengan muy buen miércoles.